Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 partidos del Supermundial de Clubes de la FIFA que se llevarán a cabo este sábado 21 de junio. Ya los encuentros empiezan a ser totalmente decisivos para los futuros de los respectivos clubes. En esta oportunidad no vamos a tener en ninguno de los 4 duelos ningún enfrentamiento entre un equipo sudamericano y un elenco europeo, que son por ahora los duelos más llamativos que nos ha dejado esta competencia. Pero aún así tendremos a un equipo europeo enfrentándose a un conjunto africano, al subcampeón de la última edición de la Champions intentando obtener su primer triunfo frente a un equipo japonés, a un elenco brasileño enfrentándose a un conjunto coreano y quizás el duelo más importante de la jornada, o por lo menos el más relevante, es el que estarán jugando un equipo de la CONMEBOL contra un elenco de la CONCACAF, que será clave y determinante para el futuro de ambos clubes en lo que resta de la competencia. Por lo pronto, en esta jornada en cuestión, 12 equipos pueden conseguir sus respectivos pasajes a los octavos de final, aunque uno de ellos debería conseguir una hazaña para hacerlo por lo menos en esta jornada. Aún así, en este certamen cualquier cosa puede pasar. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el equipo que debería realizar una hazaña para meterse en los octavos en esta jornada en cuestión, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, si es que quiere clasificar a la siguiente instancia en esta fecha, este día sábado, porque más allá de perder contra su rival, que va a ser nada más y nada menos que el Borussia Dortmund, va a tener todavía la última jornada para poder conseguir el pasaje, pero por lo pronto yo creo que todos quieren que haya ya un resultado que nos deje con la boca abierta, y que el equipo sudafricano derrote al conjunto alemán sería seguramente la hazaña más grande que se ha dado hasta este momento en esta competencia que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Por lo pronto, el elenco africano en la primera jornada, no digo que dio el golpe, pero arrancó con el pie derecho, derrotando 1-0 al rival más débil del grupo, al Ulsan Hyundai de Corea del Sur, y por eso aparece como líder en la previa de lo que va a ser este inicio de día sábado para el grupo F. Está claro que el Borussia Dortmund es favorito, más allá de que lo que demostró en la primera jornada, cuando empató 0-0 contra Fluminense, fue algo verdaderamente negativo. De hecho, de no ser por el arquero Kobel, el equipo europeo habría caído frente al conjunto sudamericano, pero en esta ocasión las diferencias de jerarquía entre los jugadores es verdaderamente muy pero muy grande. Así que, de no mediar inconvenientes, el Borussia Dortmund debería imponerse al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Lo positivo que fue ese triunfo en la primera jornada para el conjunto sudafricano es que no va a poder quedar eliminado en esta fecha. En caso de caer frente al equipo alemán, se jugará todo en la última fecha, donde claro está, tendrá que vencer seguramente al Fluminense, pero por lo menos va a tener una posibilidad más de tratar de ser la sorpresa más grande hasta este momento de este certamen en cuestión. El cotejo se llevará a cabo en el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati, en Ohio, uno de los escenarios con menos capacidad. 30.000 espectadores caben aproximadamente en este estadio, y la realidad es que ya de por sí el duelo hasta este momento con menor presencia de público en vivo ha sido justamente el que tuvo el equipo del Mamelodi Sundowns contra el conjunto surcoreano en la primera jornada. Es cierto que en ese partido hubo una alerta meteorológica que hizo que el encuentro empezara prácticamente una hora después. Pero claro está, no es excusa, sabiendo que no hay mucha gente del equipo sudafricano y obviamente tampoco vino mucha gente del equipo surcoreano. Veremos si el Dortmund logra al menos llenar una cuarta parte del estadio. El equipo alemán tuvo una muy floja temporada en Europa, y si bien es cierto que si analizamos lo que es generalmente la hinchada del Dortmund en Alemania, el Signal Iduna Park, el estadio donde normalmente juega como local el Borussia, es de los más sensacionales no solamente de ese país, sino de todo el planeta. Pero acá estamos hablando de un partido del otro lado del mundo, donde el Dortmund es cierto que tiene que dar la cara. No conseguir un triunfo en este partido podría complicarle gravemente las posibilidades de clasificar hasta la última jornada. Es cierto que no puede quedar eliminado más allá de que se dé la sorpresa y el Mamelodi Sundowns gane este partido, pero aún así tiene el Dortmund que hacerse valer como el equipo europeo. Ya de por sí en la previa de este grupo F, teniendo en cuenta que Fluminense y Dortmund comparten grupo con Mamelodi Sundowns y el Ulsan Hyundai de Corea, deberían ser el equipo sudamericano y el conjunto europeo quienes se clasifiquen a la siguiente instancia.
Por lo que se ha visto en la primera jornada, el Dortmund ha quedado pero demasiado en deuda en cuanto a lo futbolístico, por lo que sí o sí en esta fecha debe dar un paso hacia adelante. Vamos ahora con el siguiente partido. En el segundo turno, el Inter de Milán tendrá que mejorar lo que fue la imagen de la primera jornada, donde no pudo ganar e igualó frente a Rayados de Monterrey, y enfrentará en teoría al rival más débil de esta zona. El Urawa Red Diamonds de Japón no pudo hacer pie en el duelo frente a River Plate de Argentina y terminó cayendo por 3-1. En esta ocasión está claro que los italianos son favoritos, pero como ya he mencionado, esperamos por lo pronto algún enfrentamiento entre algún equipo de la UEFA y algún conjunto que no sea de la Conmebol que pueda dar la sorpresa y obtener una victoria en esta clase de partidos. Obviamente el equipo japonés está muy lejos de lo que es el Inter de Milán, que más allá de que las últimas presentaciones han sido flojas, más allá de que es un equipo que viene de perder 5-0 la final de la Champions, que viene de cambiar al entrenador y que por lo pronto el nuevo DT, el exfutbolista rumano Cristian Chibu, no tiene experiencia como director técnico y eso puede jugarle al Inter en contra en algunas circunstancias del partido. El Inter no deja de ser uno de los mejores equipos del planeta, con los mejores jugadores del mundo, con todos futbolistas básicamente que representan a sus respectivas selecciones, con un equipo que sabe perfectamente lo que quiere hacer dentro del terreno de juego y que es el subcampeón de la Liga de Campeones en Europa, así que no se puede dejar de lado que Inter debería imponerse frente al equipo japonés. Es cierto, como mencioné, que la imagen que dejó frente a Rayados en la primera jornada fue muy mala, o por lo menos no fue la esperada. Empató 1-1 contra un equipo de la CONCACAF que también tiene nombres bastante rutilantes. No es que perdió por goleada ni mucho menos. Por el lado del elenco asiático, más allá de ser el mejor equipo japonés de los últimos años, está muy lejos de tener futbolistas que puedan siquiera llegar a los talones a un equipo que hoy no esté en la mejor forma futbolísticamente hablando, ni del fútbol europeo, ni del fútbol sudamericano, ni tampoco de la CONCACAF. Lo lógico es que el Urawa pierda los 3 duelos de esta fase de grupos. Por lo pronto el Inter, en caso de ganar, sumará 4 unidades. Obviamente el Urawa, si pierde, queda eliminado, esto hay que tenerlo en cuenta. No habrá ningún tipo de resultado que pueda ayudarlo, porque más tarde estarán jugando River contra Rayados y o va a haber un ganador o va a haber un empate, y de esa manera el Urawa, al quedar con 0 puntos, no podrá alcanzar las 4 unidades que tendrán los equipos que estén liderando esta zona como mínimo. Así que veremos un encuentro que no sé si será tan atractivo desde lo futbolístico, cuánta pelea le podrá hacer el equipo japonés al conjunto europeo en cuestión, pero no deja de ser un duelo llamativo como para que el Inter pueda despegar después de lo que fue su mal inicio. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle. El Inter tiene que mudarse, teniendo en cuenta que en la primera fecha jugó en Pasadena, en Los Ángeles, tiene que ir al norte de los Estados Unidos, mientras que el elenco japonés sí jugará en el mismo escenario en el cual debutó y perdió ante el River Plate de Argentina. Está claro que el Inter, como mencioné, tiene que empezar a encontrar su meta futbolística en este torneo, porque antes de arrancar la competencia, más allá de la goleada sufrida en la final, yo creo que entraba en el top 5 de máximos favoritos a quedarse con este certamen. Debe obviamente volver a esa senda de buenos resultados que lo llevaron a ser el segundo mejor equipo del fútbol europeo al final de la temporada, y este encuentro ante el Urawa Red Diamonds parece ser una prueba perfecta como para volver al buen fútbol y demostrar que los equipos europeos siguen en pie en la competencia. El siguiente partido es otro encuentro entre un equipo sudamericano y un conjunto asiático, el Fluminense, que disputó un muy buen encuentro en la primera fecha ante el Borussia Dortmund. Lamentablemente los brasileños no pudieron llevarse el triunfo ante los alemanes por la buena actuación que tuvo el arquero del equipo europeo. Sin embargo, dejó bien alto lo que por lo menos en ese encuentro se vio al fútbol sudamericano y obviamente al fútbol de Brasil, que es el más poderoso de ese continente en cuestión. Claramente Fluminense favorito a ganarle a Ulsan Hyundai y debe sí o sí obtener un triunfo si es que no quiere correr riesgo en esta clasificación. En la previa, antes de comenzar este certamen, está claro, y tal como lo dije anteriormente, que Flu y el Dortmund eran los favoritos para meterse en la siguiente instancia, y quizás el empate en la primera jornada era un tanto lógico. El Ulsan Hyundai, por su parte, más allá de ser el equipo surcoreano que está representando a su país en este certamen, está muy por debajo de la jerarquía de los rivales a los que tiene que enfrentar en esta zona, y ya de por
por sí perdió el primer partido, que era frente al único rival en el cual había una cierta semejanza en lo que tiene que ver con los planteles, porque el Mamelodi Sundowns tampoco es que tenga una plantilla con nombres rutilantes. Sin embargo, el equipo sudafricano ganó por 1-0 y terminó imponiéndose bien en ese partido frente a un equipo asiático que no demostró absolutamente nada. De no haber ninguna sorpresa, en este Mundial de Clubes puede llegar a haber muchas, Fluminense debería imponerse ante el equipo de Corea del Sur y de esa manera llegar a la última jornada sin tener la necesidad imperiosa de ganarle al Mamelodi Sundowns para clasificar. Si bien es cierto que en caso de que se dé una sorpresa y el equipo brasileño no pueda imponerse en esta jornada frente al equipo asiático, tranquilamente en la última fecha podría ganarle al elenco africano y aún así meterse en los octavos de final. Pero claro está, si Fluminense muestra el mismo nivel que se le vio ante al Dortmund, con un poco más de eficacia y sin que del otro lado haya un arquero que tape entre 4 y 5 pelotas claras de gol, va a llevarse el triunfo, e inclusive me atrevería a decir que por más de un gol de diferencia. El Ulsan Hyundai ni siquiera llega en su mejor momento futbolístico si analizamos lo que fue el final de la temporada en Corea del Sur, mientras que Fluminense, si bien es verdad que no está jugando a la Libertadores en este 2025 porque el 2024 no fue bueno, de hecho estuvo cerca de pelear el descenso hasta las últimas jornadas, la realidad es que por calidad de jugadores es muy pero muy superior al rival de turno y debería imponerse al equipo surcoreano de principio a fin. En caso de ganar, Fluminense sumará 4 puntos y se pondría como líder siempre y cuando el Mamelodi Sundowns no dé la sorpresa en la previa y no derrote al Borussia Dortmund. En ese caso, lo que habrá que esperar es si Fluminense comparte la cima del grupo con el equipo sudafricano en caso de que haya habido un empate en el primero de los partidos de este día sábado, o si ganó el Borussia Dortmund será compartida la punta junto con el equipo europeo, que debería ser lo más lógico. De hecho, tanto el Fluminense como el Dortmund deberían ganar los dos duelos que le quedan en esta fase de grupos, y quien termine derrotando a sus respectivos rivales por más goles de diferencia se quedaría con el primer lugar y el otro se quedaría con el segundo lugar de la zona. Obviamente que los equipos rivales van a querer hacerse sentir. El Ulsan Hyundai debe ser, junto con el Auckland City, los dos equipos más débiles de toda esta fase de grupos. Es cierto que el Al Ain de Emiratos Árabes perdió 5-0 con la Juventus, pero se enfrentó a un rival verdaderamente fuerte, mientras que el equipo surcoreano no demostró absolutamente nada frente a un rival que es de la misma magnitud, o inclusive en la previa se decía que el asiático podía derrotar al africano. Y el último partido del sábado seguramente sea el más interesante de todos y uno de los más importantes de toda la fase de grupos, que no involucra a ningún equipo europeo, por la importancia que tienen los dos conjuntos en sus respectivos continentes y por lo relevante que es este partido para el futuro de ambos. River Plate, que es hasta este momento, antes de arrancar esta jornada de sábado, el líder del grupo E tras haber vencido en la primera fecha 3-1 al Urawa Red Diamonds, se enfrentará al Rayados de Monterrey de México en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Pasadena, en Los Ángeles. El equipo mexicano igualó en la jornada inicial contra el Inter, teniendo un muy buen encuentro, sobre todo desde el aspecto defensivo, con un Sergio Ramos que mostró toda su calidad en ese sentido, además de aportar su cuota goleadora en el área rival. Obviamente River está un poco mejor parado, por lo menos en la previa, teniendo en cuenta que si gana el encuentro automáticamente se clasifica a los octavos de final. No habrá ningún tipo de discusión en ese sentido, y Rayados tendrá que en la última fecha, en caso de que este sea el marcador que se dé, esperar que River le gane al Inter, siempre y cuando los italianos hayan vencido previamente al Urawa Red Diamonds, que es también el resultado lógico, y el equipo de Norteamérica hacer lo propio frente a los asiáticos para ver si por diferencia de gol pueden superar al Inter. Ahora, supongamos que hay un empate en este partido. River se mantendrá como primero con 4 puntos, seguramente con la misma cantidad de unidades que el Inter, y acá donde empezará a jugar la diferencia de gol en caso de que en la última fecha se den los resultados lógicos, que es victoria de Rayados, y vamos a suponer un empate entre River e Inter. Quedarían los 3 equipos, todos con 5 puntos. Y ahí es donde empezaría a jugar quién le ganó por más goles al Urawa Red Diamonds, y de esa manera veremos quiénes son los dos clasificados y quién lamentablemente se queda fuera, no habiendo perdido ningún partido y habiendo ganado uno de los 3 que disputó en esta fase de grupos. Por eso mismo quizás
De cara al futuro, este encuentro podría llegar a favorecer más a Rayados si hay un empate o si obviamente el equipo mexicano gana. Si el equipo de Norteamérica se impone, alcanzará las 4 unidades y tendrá que enfrentar en la última fecha al rival más débil de la zona. Caso contrario, si hay una igualdad, obviamente que a River esto lo podría favorecer si el Inter no logra ganarle al Urawa Red Diamonds por más goles de lo que lo hizo el equipo argentino. Es decir, si el Inter le gana solamente por un gol al conjunto japonés, a River sí le alcanzaría para clasificar 2 empates, pero obviamente el equipo de la Conmebol sabe perfectamente que lo más probable es que el Inter le meta 3 o 4 goles al equipo asiático, así que de esa manera yo creo que desde el lado del elenco de la Conmebol pensarán que esta es una oportunidad única para clasificar y sacarse cualquier tipo de presión que pueda haber en la última fecha de la fase de grupos, donde a lo mejor tengan que obtener un resultado positivo frente a un Inter que va a venir con un seguramente resultado previo muy bueno al ganarle al equipo japonés. Por el lado de Rayados es una final más este partido que el último, porque en caso de perderlo tienen prácticamente un 95% de probabilidades de no seguir en el certamen. En caso de un empate deberán obviamente igual ganar en la última fecha frente a los japoneses y ver qué es lo que sucede en el duelo entre el River e Inter, y una victoria los depositará prácticamente en octavo de final, más allá de que matemáticamente deberán esperar hasta la tercera y última jornada. Una jornada de sábado que amerita que todo el mundo esté sentado para observar los 4 partidos de este Super Mundial de Clubes. Es cierto, como dije al principio, que es de las pocas fechas en las que no tendremos duelos entre equipos sudamericanos y europeos, que normalmente son los encuentros más llamativos de este certamen y los que todo el mundo quiere ver, pero no deja de ser una segunda jornada del grupo E y F, donde tendremos ya el futuro de varios equipos definidos. Para algunos tendrán que esperar hasta la tercera fecha, otros podrían lograr la clasificación en esta jornada, pero por lo pronto será una segunda actuación de ambos equipos más que interesante. Repasando rápidamente todos los partidos, en el primer turno el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica enfrentará al Borussia Dortmund de Alemania. Este encuentro es por el grupo F. Por el grupo E, el Inter de Milán estará viéndose las caras contra el Urawa Red Diamonds de Japón. Otro encuentro por el grupo F es el cotejo en el tercer turno que disputarán el Fluminense de Brasil y el Ulsan Hyundai de Corea del Sur. Y el último duelo, quizás el más atrapante de todos, por el grupo E, River Plate de Argentina enfrentará a Rayados de Monterrey de México.